y el devocional de esta oportunidad es una muerte anunciada. Juan 10, 17 y 18. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Vamos a orar. Padre, venimos a ti en oración y suplicando tu bendición para que tu Espíritu Santo nos guíe en la exposición de tu palabra. Háblanos a nuestra vida y muéstranos, Señor, la verdad pura de tu Evangelio revelada en tus santas Escrituras. Gracias, Padre. Danos la bendición de poder meditar en tu palabra y aprender de ti en esta noche. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Ya hemos visto, y bueno, el domingo pasado estuvimos viendo lo que se conoce en los subtítulos de la Biblia como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y de cómo los religiosos de ese tiempo no pudieron ver exactamente el plan completo de Dios, sino que veían nada más a Jesús entrando a Jerusalén como el personaje, el liberador, el héroe que iba a terminar con el yugo de la ocupación romana, el yugo de la ocupación que tenían este imperio tan grande, ¿no?, en ese tiempo. Y bueno, no se dio como ellos lo esperaban. Y claro, un domingo estaban gritando que bendito el que viene en el nombre del Señor, y tirando sus trajes, tirando sus sacos, tirando todo ahí a sus pies. Pero en unos días, quizás esas mismas personas que estaban gritando acerca de Jesús y Hosana eran los mismos que estaban diciendo después que lo crucificaran. Entonces, ¿cómo llegamos desde ese día de mucha emoción a un día de la crucifixión y cuando Cristo es puesto en la cruz del Calvario? Eso es interesante llegar a conocerlo. Y esto es muy importante, es que cuando no conocemos la Escritura y no conocemos a Dios, es bien fácil que nos perdamos entonces en reconocer el plan de Dios. Jesús anunció su muerte por lo menos 3 veces, en Mateo, en Marcos y en Lucas. 3 veces. En los 3 diferentes evangelios es exactamente grabada las palabras de Jesús, que Él anuncia 3 veces su muerte. Esto es interesante porque ninguno de nosotros nos gusta hablar de la muerte. A mí no me gusta hablar, por ejemplo, ni aún con la fe que tengo y la esperanza que tengo en el Señor. No me gusta hablar, digamos, no quiero pensar ni cómo voy a morir, ni cuándo voy a morir, ni nada de eso. No nos gusta. Y aún que conocemos el destino, mucho menos una persona que está con duda, es decir, que no tiene fe, que no conoce a Dios, no quiere hablar de la muerte. Pero Jesús hablaba específicamente de su muerte. Les habló a ellos. Dice Mateo 16, 21, 23. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía de ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y morir. Esto es bien interesante. Jesús dice y morir. O sea, no les prometió un reino en este mundo y resucitar al tercer día. En Mateo 17, 22 nuevamente encontramos a Jesús cuando dice, cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero nuevamente, en breve aquí dice, al tercer día resucitará. Al oír esto se entristecieron los discípulos, claro, ya no iban a tener a su maestro, que los estaba guiando, los estaba enseñando. Mateo 20, 17, 19. Esta es la tercera oportunidad y estos pasajes se repiten nuevamente en Marcos y en Lucas. Mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus 12 discípulos y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos, es decir, los gentiles, para que se burlen de él y lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Aquí queda bien claro las palabras de Jesús cuando Él da detalles de cómo se iba a hacer todo, cómo iba a pasar todo. Jesús comienza a ya no ocultar nada a ellos
y les dice, esto es lo que va a suceder, así va a suceder. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos críticos, teólogos supuestamente, en la alta crítica se le conoce a este grupo de teólogos europeos en los años 1800, principios de 1900, y es que ellos decían que el plan de Jesús era gobernar para siempre en este mundo cuando Él vino a Jerusalén, pero algo salió mal en el asunto y entonces lo crucificaron y bueno, entonces tuvo que hacerse esta historia de la muerte de Cristo y de su sacrificio, pero la intención de Jesús o lo que Él creía era que Él iba a gobernar para siempre, pero esta es una mentira total, porque los mismos evangelios nos declaran que Jesús había ya dicho claramente a sus discípulos acerca de su muerte, cómo iba a pasar, en manos de quienes iba a suceder, que lo iban a crucificar y que iba a resucitar. Entonces, este asunto o este invento de que Jesús iba a reinar para siempre y era su intención, no. Jesús les dijo claramente lo que iba a suceder. Ahora, el Antiguo Testamento habla de ese tiempo en el cual el Mesías iba a sufrir. Si leemos nosotros Isaías 53, y he sacado unos versículos de este capítulo de Isaías 53, nos dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Y mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Versículo 5 de Isaías 53 dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados, seremos salvos. Versículo 7, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá, es decir, dirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Isaías 53 nos da detalles también acerca de la muerte de Cristo. Cómo iba a suceder, cómo iba a pasar, ¿no? El versículo 10 nos dice aún más, pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado. Aquí nos explica Isaías que el Mesías vendría en la primera oportunidad como expiación, es decir, como pago por el pecado de nosotros. Y dice, y continúa Isaías diciendo, verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Isaías nos habla de este sacrificio, de este pago, de este día de la expiación, el día en que se pagaban los pecados, y Él va a morir por nosotros. Este es el asunto. Cuando llegamos al Viernes Santo y Jesús muere, yo recuerdo que cuando de pequeño me llevaban a ver películas de la Semana Santa, ¿no? Esta era la parte más difícil para mí en la película, era cuando Jesús moría. Porque en todas las películas los héroes no mueren, siempre viven para siempre, ¿no? Y entonces para mí ese mensaje, esa parte de la película, hubiera deseado que la quitaran, porque no comprendía la muerte de Jesús. Igual, muchos estamos ya adultos y no comprendemos la muerte de Jesús. ¿Qué significa la muerte de Jesús? Bueno, Hebreos, un libro del Nuevo Testamento, nos dice en el capítulo 9, versículos 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es decir, Jesús se presenta delante del Padre en el santuario celestial con su propia sangre
de una vez y para siempre. Por eso no es necesario la misa, porque la misa se sacrifica a Cristo todas las veces. Y aquí dice, no para ofrecerse muchas veces, como el sacerdote entra al lugar santísimo, cada año, en cada oportunidad que se hace, sino de una vez y para siempre. La muerte de Cristo fue de una vez para siempre, y fue por nosotros, para salvarnos, para lograr el perdón eterno de nuestros pecados, para borrar nuestras maldades. Efesios 2:1 nos declara esto. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, nosotros estamos terminados, estamos ya condenados a la muerte, a la condenación eterna. Pero Jesús viene y muere por nosotros y dice, ustedes estaban muertos. ¿En qué? Por nuestra condena del pecado, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Romanos 5, 6 y 9 nos aclara aún más esta situación. Dice, porque a su debido tiempo, es decir, en el debido tiempo es cuando Jesús muere, ¿ok? Y cuando todo esto se da el sacrificio, porque todo estaba detallado aún en el Antiguo Testamento. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Versículo 7 de este capítulo 5 dice, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Versículo 8. Esto es lo lindo de la muerte de Cristo. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, o sea, no somos buenas personas, no éramos buenas personas. Y aún así Dios fijó sus ojos en nosotros. Dice, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. O sea, aquí el apóstol Pablo aclara exactamente por qué Cristo muere. Cristo no muere como muchas personas dicen, oh, Jesús murió por decir la verdad. No, señores, Jesús murió para salvarnos, para lograr el perdón de nuestros pecados. Dice, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, en la sangre derramada en la cruz, seremos salvados del castigo, el castigo eterno, dice. ¿Por medio de qué? ¿De nuestras obras? No, por medio de Él. Ese es el significado de la muerte de Jesús. Ese es el significado por el cual Cristo muere, supuestamente en un día como hoy. Y digo supuestamente porque no tenemos la fecha exacta. Cristo murió por los pecadores. Y Pablo decía a sí mismo en otro texto, de los cuales yo soy el primero, o sea, yo soy el número 1. Se veía él ahí. Ninguno de los que ahora llamamos santos del Nuevo Testamento, de los apóstoles, eran en realidad santos, eran pecadores. Llegaron a ser santos, no por sus propias obras, sino por la muerte de Cristo, que nos dice, ahora nos ha justificado. Él nos ha justificado por su muerte, por su sacrificio. Es decir, yo no necesito hacer nada para ser justificado delante de Dios. La obra ya fue completada, terminada. Por eso Jesús en la cruz dice, consumado es. Es decir, todo fue cancelado. Y Pablo dice, todas esas obras que habían ahí de maldad, todas esas condenas que teníamos ahí, fueron clavadas en la cruz. Ahí hemos sido perdonados por la muerte de Cristo. Hemos sido lavados de nuestras maldades. Hemos sido redimidos, es decir, sacados del foso, sacados del mercado de los esclavos, sacados de la cárcel, y ahora somos libres por la muerte de Cristo, porque era necesario que uno pagara por los pecados de todos. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, poniendo su vida, como Él lo dijo, nadie le quitó la vida. Los romanos no mataron a Jesús. Él decide poner su vida. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida
para volver a tomarla. El día más negro de la historia, más oscuro, pudo haber sido cuando el cielo se oscurece completamente y Cristo muere. Pero el final de la historia no ha terminado. Por eso tenemos un domingo de resurrección. Versículo 18. Nadie me la quita, es decir, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. En múltiples ocasiones, los judíos, los sacerdotes, los religiosos de su tiempo, del tiempo de Jesús, quisieron quitarle la vida en el momento que ellos querían. Pero Jesús pasó en medio de ellos y nunca sucedió nada. En esta oportunidad Jesús dice, voy a Jerusalén, va a suceder esto, voy a morir, voy a ser crucificado, pero también al tercer día voy a resucitar. Y ese es el resto de la historia que nos espera el domingo.